Estamos nuevamente con todos ustedes para una nueva comunicación de Bitácora de Crisis, una comunicación que hacemos para establecer algunos planteamientos, sobre todo de tipo teóricos, para entender primero como realidad y después comprender en un todo a la situación que estamos pasando los venezolanos como crisis desde hace algunas semanas ya, de cómo salir, de cómo, inclusive de cómo aprovechar esta crisis, por dolorosa que sea, cómo aprovecharla para tener un mejor país cuando lleguemos a un equilibrio. Cuando evaluamos el tema de hoy es importantísimo. El tema de hoy es sobre el capital o sobre los capitales, entendiendo y conceptuando como capital la tenencia de una serie de recursos de muchos tipos que son necesarios para la ejecución, para la gestión de una determinada actividad, de una determinada gerencia, si ésta tiene un objetivo determinado. Y entonces comenzamos a evaluar que más allá del capital humano, que es la presencia del recurso que somos todos y cada uno de los seres humanos para un determinado colectivo, inclusive para la humanidad, lo dividimos en tres grandes capitales. Y esto es lo que vamos a trabajar hoy para luego evaluar su realidad en Venezuela, su presencia en Venezuela. Y tenemos el capital político, y el capital político que habla de la gestión por parte del Estado y de los diferentes gobiernos para la ejecución de una gerencia, de una distribución de recursos y riquezas, y que generalmente se plantea con la presencia de un esquema, de un modelo, de un paradigma que aunque la gente no le guste, es una ideología, que aunque la ausencia de ideología para nosotros es una ideología, porque es un modelo para gestionar, es un modelo mental que puede tener una persona o muchas personas para gestionar el funcionamiento de una determinada sociedad, de un determinado grupo. Si esto es el capital político, es muy importante. Por otra parte está el capital económico, es el conjunto de recursos materiales, de riquezas y de otros elementos que tiene una determinada sociedad, un determinado grupo, una determinada parte para gestionar, para hacer realmente lo que quiere. Y entonces aquí está parte importante que lo vamos a revisar hoy también con su esquema. Y está el tercero, que es el capital social, ese capital que conformamos los seres humanos cuando nos juntamos, cuando convivimos, porque si el poder político busca la estabilidad y la distribución más justa de todo, el capital económico se encarga de encontrar el bienestar a través de la presencia de el recurso económico, y el capital social es fundamental porque trabaja, a nuestro juicio, la convivencia. Y esto es muy importante en sociedades multiculturales. Vamos a analizar el primero. Capital político. Capital político. Mucha gente habla de capital político, se habla de que individuos, grupos tienen capital político, y cuando uno va a investigar qué es el capital político lo encuentra. Pero ¿cuáles son los elementos para medir el capital político? Está muy desperdigada la información. Nosotros desde hace años trabajamos en esto, y a nuestro juicio estos son los elementos de capital político. El primero es la autoridad, es decir, la legitimidad, el origen y el funcionamiento que va a legitimar un determinado poder, un poder político, y está fundamentalmente dado por las elecciones en los esquemas democráticos. Unas elecciones que deben tener ciertas características de honestidad, de confiabilidad, de no presión, para que la gente vote por un determinado sector y que sea muy libre y creíble y confiable. Está el segundo elemento, es la autoritas. La autoritas es el poder que tiene alguien, individuo o grupo, por su trayectoria, por la idoneidad que ha demostrado en la ejecución de algo. Y son figuras muy importantes dentro de un colectivo. Si un colectivo tiene autoritas, es decir, tiene esa capacidad para transmitir por lo que ha hecho,
Entonces es el prestigio y esto es muy importante. El tercero es muy importante, pero es muy peligroso en su uso, que es la coacción. El poder político tiene que tener coacción, es decir, tiene que tener presencia de amenazas para quienes no cumplan con una determinada reglas de poder, etcétera. Pero al mismo tiempo es muy importante ver que la coacción funciona más como amenaza que como realidad, sobre todo en este mundo de hoy, en donde cuando se aplica la amenaza y se hace el daño, lo más probable es que pierda mucho de ese capital político. Por eso es algo muy, pero muy importante. Más vale la amenaza que la realización del daño. El cuarto elemento es muy importante, lo llamamos influencia, y es decir, ejercer el poder a través de otros. ¿Qué influencia tengo? ¿Quiénes son en realidad las personas o las personalidades o los grupos que más influencian en la ejecución de una autoridad, en la ejecución de un poder político? Muy interesante, porque muchas veces está alguien detrás de ese poder manejándolo a su gusto. Y el quinto elemento está la información, es decir, cómo se usa la información, qué grado de pertinencia tiene, qué grado de confiabilidad tiene, si está actualizada o no está actualizada. Es decir, en este mundo de hoy es muy complejo y aunque siempre se dice que la información es poder, muchas veces también una mala información es no tener poder y o es perder el poder. Y ese capital político entonces tiene esos 5 elementos. Ya vamos a analizarlo en el caso venezolano. El segundo, el segundo capital es el capital económico. Este capital económico es importantísimo, es el uso, la presencia y la utilización de los diferentes recursos que a nuestro juicio se manejan en 3 sectores. Capacidad de productividad, transformar recursos en riquezas, la capacidad de inversión, invertir, que sería cómo generar mayor riqueza con las riquezas que tengo, el adecuado manejo de las riquezas y que se transforman lentas como en el ahorro y rápidas pero arriesgadas como la inversión. Y el tercero que sería el consumo. ¿En qué se consume? ¿En qué productos, en qué servicios se trabaja y se gasta ese capital económico? El equilibrio entre las tres es importantísimo, es decir, una buena productividad con una buena inversión y un buen consumo asegura que ese capital económico sea permanente. Es muy sencillo. Y está el capital social, ese capital social que es y que fundamenta, así como el político se fundamenta en el bienestar o genera el bienestar, en este va a generar la capacidad para convivir, que es especialmente válida en los procesos en donde hay diferentes culturas, diferentes elementos de diferentes culturas que tienen que convivir en un determinado territorio o espacio y tiempo. Entonces, vemos que el capital social realmente es muy importante y nosotros tomamos los 3 elementos básicos del capital social desde sus primeras descripciones, que son la presencia de valores compartidos, muy interesante. La segunda sería la confianza en el otro, fundamental para generar capital social. Y el tercero es la rapidez con que las instituciones, presencia y rapidez con que las instituciones atacan un determinado problema para darle solución o inclusive para prevenirlos. Es la aparición de instituciones y la presencia, la solidez institucional. Esos son 3 elementos básicos. Si nosotros vamos al proceso venezolano actual, ¿cómo están los capitales? El capital político ha tenido unas crisis, inclusive la presencia y el ascenso de la revolución fue por una crisis de partidos políticos y entonces esto yo creo que es bien importante para que analicemos cómo está el capital político hoy. Los partidos políticos se han refortalecido, se ha fragmentado mucho, no es la misma de Adey Copey en los años eh, básicos de la democracia, 60, 70, 80, en los 90 ya comienza su deterioro y entonces vemos que ese capital político
es un capital político que está fundamentalmente en el proceso llamado revolucionario. Es decir, en ese proceso está la mayoría del poder político unificador, la presencia de un PSV, un partido con mucha gente, pero habría que ver cómo lo ha impactado esta crisis. Si esta crisis, si hay división de partidos, etcétera, de ese partido, cómo está el resto de los partidos, y entonces podemos analizar rápidamente. Vea y haga usted el análisis de cómo está en el ejercicio del poder, el partido en ejercicio del poder, y cómo está también el capital político de la revolución y de la gente en la oposición y en la resistencia. Y esto, entonces, cómo está la autoridad, cómo está repartida la autoridad, hay confianza electoral, no hay confianza electoral, hay segundo, el autoritas, quiénes son las figuras realmente de prestigio en cada uno de los puntos que realmente marquen una diferencia con la presencia de estas personalidades individuales o grupales, cómo está la coacción, quién está haciendo uso de la coacción, cómo se está usando la coacción por parte de cada grupo, cómo está además, cómo está la influencia, quiénes son las personas que están detrás del poder y quiénes están realmente decidiendo y haciendo poder en cada uno de los tres sectores, en el gobierno, en la oposición y en la resistencia. ¿Cómo está cada uno de ellos en cuanto a información? ¿Cómo es la información que manejan? En la influencia también se me olvidó nombrar lo de los apoyos externos, que son muy importantes. Entonces, si nosotros vamos a ver la definición, la conclusión, al menos la mía, es que está en un periodo de reestructuración y el poder político se está reestructurando. Y entonces podemos analizar en una de las próximas bitácoras cómo es esa reestructuración. Pero el poder político en el país, a mi juicio, se está reestructurando. Capital económico. Ese capital económico, sobre todo, ha dejado de ser un capital económico privado para convertirse en un capital económico tenencia del Estado, porque ese es el esquema ideológico que lo propone, y además a una difícil supervivencia de ese capital económico privado que, por supuesto, por esa deficiencia no tiene poder frente al poder social. Y este poder económico también merecería muchos análisis en la actualidad. ¿Realmente puede sobrevivir el país en cuanto a niveles de vida, calidad de vida, sin ese sector privado? Habría que preguntarse y habría que responderse de una forma muy, pero muy honesta y objetiva. ¿Cómo está ese capital? Puede ser que después de esta crisis parte recupere ese capital privado, recupere algo de poder, permaneciendo el mismo gobierno en presencia de otro. Esto yo creo que es fundamental. Y el capital social, al cual hemos dedicado mucho tiempo de nuestros análisis, muchas investigaciones, hemos encontrado que, y estos son nuestros resultados desde 2007, no hay un buen capital social en el país. ¿Por qué? Porque no tenemos valores compartidos, no encontramos los mismos valores o la presencia de dos o tres valores para todos los venezolanos, porque el valor, por ejemplo, de democracia significa cosas diferentes en diferentes personas, diferentes grupos, y ya eso daña. El segundo, que es la confianza en el otro, con los niveles de violencia y esos niveles de realmente de polarización, no de división que existía antes de esta crisis, era realmente difícil. Y el tercero, la institucionalidad, dominada por completo los sectores sociales por el Estado, es decir, por el capital político, lo que realmente politiza también estas instituciones. Y esto genera un problema en el capital social, al menos con el punto de vista tradicional con que lo evaluamos. Y entonces muy interesante ver cómo, si el capital político se está reestructurando, ¿qué va a pasar con el capital económico? ¿Va a seguir en manos del Estado?
pasa en parte a recuperarse el capital privado por cuestiones de supervivencia o cualquier otro elemento externo, y el capital social, que a mi juicio es cómo nosotros podemos hacer del venezolano un capital con los mismos objetivos a pesar de las diferencias ideológicas. Esto plantea un problema muy importante que yo le pregunto a usted, como venezolano, ¿qué piensa usted? ¿Dónde está la raíz del problema? Porque pareciera una estrategia del poder del capital político, especialmente del gobierno venezolano, de la revolución, haber dominado al sector económico por completo para luego, para que este capital económico no haga competencia con él frente a ese capital social, al que es que realmente hay que conquistar. Los parámetros de liderazgo, a nuestro juicio, están cambiando aceleradamente, y no solo en Venezuela, en el mundo, en donde ese poder social cuestiona mucho al poder político, porque el poder político se fundamenta, lo dijimos, en ideologías, y esas ideologías parecieran no tomar en cuenta la diversidad que hay en cuanto a cultura, por ejemplo, en unas sociedades multiculturales como la que tiene Venezuela. Yo le pregunto, ¿cómo plantearía usted una solución a esto, viendo este panorama en los tres grandes capitales, en el cual, por supuesto, ya enfocamos ayer la parte psicológica de ese capital humano, que es el que conforma los tres, y viendo también, y ojalá que podamos hacerlo, revisar cada uno de estos elementos en particular, porque realmente preocupa mucho. Por supuesto que el político, el capital político nos preocupa, pero también preocupa el futuro económico del país, que es el bienestar, inclusive la tenencia y la calidad de vida. Y por supuesto, también nos preocupa ese capital social, esa presencia de tener un venezolano consciente en un objetivo común, a pesar de todas las ideologías que pueda tener. Esta es nuestra bitácora de crisis del día de hoy, y realmente consideramos que es un tema que ojalá usted tenga el tiempo para revisar. Estas ideas son de unos cuantos minutos al día para que usted revise, y si está de acuerdo con nosotros, muy bien. Si no está de acuerdo con nosotros, muy bien. Pero la cosa es que usted piense en alguno de estos elementos que a nuestro juicio son importantes en el país que somos. Será hasta la próxima bitácora de crisis.